Soy Cristina López Choque. Vamos a estar compartiendo enseñanzas acerca de desarrollar un liderazgo eficaz y qué pasos debemos tomar para ello. Soy estudiante de la Universidad Udabol de la carrera del liderazgo pastoral. Bueno, empecemos con el tema. El pastor, ejemplo de la grey como dador. Sabemos que el apóstol Pablo siempre insinuaba, siempre estaba exhortando, dirigiendo a quienes eran líderes en la iglesia en aquellos tiempos. Es así que en una oportunidad él, por ejemplo, había dicho, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Precisamente hoy estamos abordando este tema acerca del pastor como ejemplo delante de la iglesia, pero ¿qué tipo de ejemplo tiene que dar en lo que hoy vamos a compartir? Justamente es el ser dador, cómo debe ser el pastor, ¿no? Como dador, y tiene que ser ejemplo de quienes se dirige ante los que está presidiendo. Entonces, para poder abordar este tema, vamos a considerar dos puntos muy importantes y vamos a decir que las personas copian a su líder. El ser humano, sea la edad que tenga, siempre intenta copiar a alguien, intenta seguir a alguien, intenta seguir a un líder. En el caso del liderazgo secular, porque hoy vamos a abordar dos puntos, el liderazgo secular y el liderazgo bíblico. Cuando hablamos del liderazgo secular, dice que el líder acabará provocando en su equipo el mismo tipo de comportamiento que utiliza él o ella. Es decir, el liderazgo en el ámbito secular es, ¿no? Proyectarse tal cual es, su comportamiento, todo aquello, le está mirando a alguien, alguien está observando aquella situación, ¿no? Es decir, si este líder es flojo, es vano, es vacío, entonces el resultado que tenga esta persona también va a hacer que sus seguidores de la misma manera transmitan ello, ¿no? Es también ser vacíos, flojos y vanos, como habíamos dicho. Entonces, esta es la característica de un líder que, bueno, está, por ejemplo, muy poco comprometido con una organización, una empresa, y pues, desde luego esto va a causar un conflicto y lo único que va a haber es una desorganización, imposibilitando lograr que sus proyectos tengan crédito. ¿Cuán verdad es que lo malo estamos también dejando como huellas a quienes nos están observando, así como lo bueno? Entonces, mucho depende, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo estamos desarrollando, tanto en el ámbito secular como también en el ámbito del cristianismo? Sin embargo, vamos a ahora meditar en el liderazgo bíblico. Cuando decimos el liderazgo bíblico, desde luego, ¿no? Este líder tiene que estar definitivamente involucrado en lo que es la palabra del Señor, tiene que estar comprometido en querer cumplir, en tener que cumplir más bien todo lo que la palabra del Señor dice. Es así que en Hechos 20:35 dice así la Biblia, en todos enseñando lo que habíamos hablado, no trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El apóstol Pablo o sea, apeló a su propio ejemplo en el servicio del Evangelio. ¿Qué es lo que él hace? Solamente recordar su manera de actuar, su manera de desarrollarse en su vida como cualquier ser humano durante su tiempo, ¿no? El tiempo que él era un hombre tan ordenado que tenía su tiempo para poder trabajar. Él se esforzó en trabajar y con sus manos, él decía, no, estas manos me han servido para sustentarme y no ha querido ser gravoso a nadie. O sea, él no tenía la necesidad de pedir, de recurrir a los demás para poder subsistir. Él trabajaba. Entonces, el apóstol Pablo exhorta a seguir ese ejemplo. Y qué hermoso es que el pastor sea ejemplo
ante la iglesia como dador, ¿no? Lo vuelvo a recalcar. Y el apóstol Pablo había dado este ejemplo. Él trabajaba y no esperaba que la iglesia le sostenga a él. Con sus propias manos, él trabajaba y se sustentaba. Entonces, por esto mismo, él tiene autoridad para exhortar y que los demás sigan su ejemplo. Esto, lo único que quería conseguir el apóstol Pablo es que el pueblo del Señor hay que cuidar. Muy bien. Los elementos de dar. Definitivamente estos elementos de dar se fundamentan en la palabra del Señor. Y es por eso que es tan necesario leer su palabra, meditando en lo que cada frase, cada palabra está diciendo. Y estamos citando algunos pasajes bíblicos, algunos versículos bíblicos, precisamente para entender esta situación. Es así que, por ejemplo, en Romanos 12, 10 al 13, nos va a hablar del amor. ¿Qué dice la palabra? Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ya desde allá nos dice que lo único que nos va a motivar, ¿no? Ese elemento de dar es definitivamente el amor. Otro versículo bíblico es 2 de Corintios 4:5 y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Puede usted ir asimilando las escrituras y cómo hay elementos muy fundamentales para que los que amamos al Señor y los que liderizamos podamos entender que por esta causa del amor y de la palabra del Señor, definitivamente vamos a aprender a dar. Asimismo, en 2 de Corintios 14:15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ello. Linda palabra. Y seguimos con Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Verdad que son elementos tan importantes y vale la pena mencionarlo? Y continuamos con Primera de Tesalonicenses 2:7 y después el versículo 8, luego nos vamos al capítulo 5, versículo 11 y dice así la palabra del Señor. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, definitivamente, estos elementos que se encuentran en la palabra del Señor nos van a motivar y a través del Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de los cristianos, va a hacer que esta palabra pueda originar y pueda dar un resultado que son fruto. Si bien nosotros leemos, asimilamos, vivimos por fe, aquella palabra del Señor definitivamente va a empezar a dar un resultado. Ese resultado se llama dar. Vamos a continuar. Las características de dar en los líderes. Cuando leemos 2 de Corintios capítulo 8, nos vamos a sorprender con un acto de desprendimiento que muestra una iglesia en Macedonia. No nos dice qué iglesia. Simplemente la Biblia dice, menciona el apóstol Pablo y dice la iglesia o los cristianos de Macedonia. ¿Qué había ocurrido? Miren, cuando vemos el libro de 2 de Corintios capítulo 8, vamos a hallar a Pablo que está haciendo una colecta de ofrendas. Pero esta colecta de ofrendas no lo está haciendo para él, lo está haciendo porque él había visto que una de las iglesias en Jerusalén estaba pasando necesidad, una necesidad
necesidad muy grande. Entonces, ¿quiénes son los que dan? Y quisiera hacer énfasis en esto. ¿Cómo eran los hermanos de Macedonia? Los hermanos de Macedonia no eran ricos, no eran pudientes. Ellos estaban económicamente apretados, como podemos decir. Ellos no tenían una buena posición económica, no tenían por demás, ellos mismos pasaban necesidad. Pero ante esto, cuando el apóstol Pablo presenta la necesidad de la iglesia de Jerusalén, ha sido pues la reacción muy maravillosa de los cristianos de Macedonia, que ellos, a pesar de estar económicamente también faltos de dinero, ellos habían preocupado por sus hermanos en Jerusalén y de lo que no tenían, ellos habían dado. De lo que aparentemente a ellos les hacía falta, esta iglesia se caracterizó por ser una iglesia que daba y se desprendieron de lo que tenían. Entonces, es algo importante que se debe considerar para que actualmente nosotros también aprendamos a desprendernos. En 2 Corintios 8, ya le había mencionado, vamos a dar lectura del 1 al 5 porque es importante. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces, estamos viendo, ¿no? En Macedonia habían muchas iglesias que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Escúchelo, habían dado conforme a sus fuerzas, pero dice aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio de los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La verdad es que esta iglesia tiene, ¿no? Delante del Señor cuánta honra. Ya el apóstol Pablo había dado un honor especial a los cristianos de Macedonia, porque dice que ellos dieron conforme a sus fuerzas, pero más allá de sus fuerzas. Eso quiere decir que de lo poco que tenían, ellos dieron lo más que pudieron, lo más, lo mejor, lo seleccionado, dieron a la iglesia de Jerusalén, enviaron a la iglesia de Jerusalén. Entonces, esto debe ser una motivación para los actuales líderes. Hoy en día pareciera que las cosas han cambiado. Hoy en día el testimonio de los pastores como que está en decadencia, precisamente por esta causa, ¿no? De las ofrendas y de las colectas que se hacen. Sin embargo, el líder debe ser, más al contrario, debe ser ejemplo ante la grey dando. Una de las iglesias ha sido esa, ¿no? Los cristianos de Macedonia. Ahora, es importante considerar lo siguiente. ¿Cómo debe ser el dador como líder? ¿Cómo deben ser los dadores como líderes? ¿Cómo debe ser el dar? ¿Cómo debe ser? Cuando el apóstol Pablo relata cómo era, ¿no? La iglesia en Macedonia, 3 puntos importantes es para considerarlo. El inciso A, de manera anónima. Cuando el apóstol Pablo dice las iglesias de Macedonia, pero cuando se refiere a lo que habían recolectado, dice los cristianos de Macedonia, no está dando el nombre, no está refiriendo exclusivamente la iglesia que había dado de esta manera, ¿no? Sino se la mantiene anónima. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro dar actualmente? También de la misma manera, debe ser anónima. No podemos nosotros gloriarnos cuando damos una ofrenda, no podemos poner nuestro nombre en alto y decir la persona tal ha ofrendado esta cantidad. Había sido tan importante que un sinónimo de la humildad había sido dar de manera anónima. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿qué le caracterizaba a la iglesia a los hermanos cristianos de Macedonia? Ser generosos. Ellos dieron mucho más de lo que tal vez a ellos les costaba dar, pero dieron mucho más. Ellos fueron, dice, personas, ¿no? Definitivamente muy desprendidas para ser generosos. Algo más que el apóstol Pablo dijo acerca de estos hermanos santos macedonios es que tenían corazón de siervos.
Definitivamente, ellos dieron más allá de sus fuerzas. Las ofrendas de ellos hizo que brotara una generosidad con sacrificio. No había tacaños entre ellos. Sabemos que hoy en día es difícil desprenderse de algo. Muchas veces para las personas es más fácil dar de lo que les sobra. Si tienen una bendición abundante, es más fácilmente dar. Pero los hermanos santos de Macedonia habían demostrado lo contrario, que sin tener habían dado generosamente. Entonces, esta generosidad que a ellos les ha caracterizado, definitivamente, ¿no? Dice el apóstol Pablo, ha hecho que brotara una generosidad, pero una generosidad de sacrificio. Es importante, en aquella iglesia no había tacaños. No había tacaños. Es importante que hoy en día también los líderes, al practicar este acto de dar, deben enseñar a la iglesia a dar. La iglesia, cuando vea que sus líderes dan, se desprendan, no va a haber para ellos problemas. Habíamos dicho a un principio de que los líderes están dejando huellas, de que mucho hace de cómo es el líder para poder transmitir y dejar esta misma práctica a quienes él o ella está liderizando. Entonces es muy importante. Ahora, ¿cómo daba la iglesia de Macedonia? Voluntariamente. El apóstol Pablo no ha ejercido presión. El apóstol Pablo no les amenazó, el apóstol Pablo no les predicó con un mensaje de juicio para el que no da. No, dice que los cristianos de Macedonia dieron generosamente al informarse de que una iglesia en Jerusalén pasaba necesidad. Entonces, en 2 Corintios 8 precisamente señala esto y se nos dice que los macedonios también dieron voluntariamente. Nadie estaba detrás de ellos, nadie los obligó a hacerlo. Es más, el apóstol Pablo escribe y dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, la iglesia no había sido presionada, ¿no? El apóstol Pablo mismo en las escrituras dice que nadie los obligó a hacer, más al contrario, ellos pedían dar. Ellos decían, denos el privilegio de dar. Entonces, esto es dar voluntariamente. Asimismo, en 2 Corintios 9:7 dice la palabra del Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Asimismo, en 1 de Pedro 5:2 y 3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ya el apóstol Pedro también acá estaba enseñando, estaba dando esta base en la palabra del Señor a quienes liderizan para que voluntariamente sirvan a la iglesia del Señor. Aquí nos está diciendo, la grey del Señor es la iglesia, se lideriza a una iglesia, por tanto el cuidado, no solamente el dar, mire, el cuidado, hay que cuidarse de las ganancias deshonestas, ojo, mire, hay que considerarlo, tenemos que con ánimo pronto, dice, atender a la iglesia, a los hijos del Señor, ¿no? Nadie tiene que buscar una ganancia de ello, más al contrario, tiene que ser ejemplo de aquella grey, no tiene que enseñorearse de la iglesia, porque la iglesia no es nuestra, no es una empresa nuestra, no es un negocio nuestro. Definitivamente la iglesia, amados, le pertenece al Señor, el único dueño es el Señor. Por tanto, el apóstol Pedro también ya estaba exhortando con estas palabras a los líderes. Sin embargo, los mejores líderes son verdaderos siervos. ¿Cuándo? Cuando dan. Una de las mejores maneras de dirigir al pueblo hacia un espíritu dispuesto consiste precisamente en servir y en ser ese tipo de modelos delante del pueblo. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver este punto que también es una pregunta y creo que a cada uno de nosotros sí nos llama la atención y nos puede permitir dar una respuesta. ¿Cuánto nos cuesta dar? ¿Cuánto le cuesta dar a usted? ¿Cuánto me cuesta dar a mí?
Sin embargo, los pastores son siervos, los pastores son servidores del Señor, siervos por amor al Señor. El trabajo es siempre la palabra del Señor, dirige la palabra para los líderes en que tienen que hacerlo el servicio al Señor por amor, sin esperar nada a cambio. ¿Es cierto? Muy bien, entonces, entregarnos a otros. O sea, vamos a puntualizar también dos aspectos. Número uno, negarse a sí mismo. Y número dos, entregarnos a otros. Negarse a sí mismo. La verdad es que cuando uno tiene que dar, tiene que negarse a sí mismo. Y es que negarse a sí mismo involucra privarnos de muchas cosas. También eso es negarse a sí mismo. Si bien uno puede decir, no tengo para dar, podemos hallar en esas palabras falsedad, puesto que al decir que no tenemos para dar, pero sí tenemos un remanente del dinero, por decirlo así, para ir a un centro de distracción, para ir a comer algo especial un fin de semana, para tal vez contratar una cancha y poder desarrollar allí un deporte, se tiene apartado cierto dinero para poder uno poder desarrollar, desestresarse, qué sé yo, que no está mal. ¿Y qué cuesta? ¿Cuánto cuesta dar? Precisamente es negarnos. Es decir, no voy a yo no voy a ir a comer un plato especial este fin de semana, no voy a darme el gustito de ir a este lugar a distraerme, no voy a poder, porque me ha llegado un tiempo de dar. Como la iglesia de Macedonia debemos decir, es un privilegio dar, yo quiero dar. Negarse a uno mismo también es decir a nosotros mismos, me voy a limitar en estas cosas y no voy a hacer estas cosas, me voy a privar de estas cosas porque quiero dar. Quiero tener este privilegio de dar. Eso mismo significa también entregarnos a otros, ¿cierto? Porque el dar definitivamente significa tener a otras personas en necesidad. Entonces, entregarnos a otros significa que cuando yo vea la necesidad de mi prójimo, cuando yo vea la necesidad de la iglesia, cuando yo vea que la iglesia necesita equiparse, necesita mandar misioneros, entonces yo voy a tener que negarme a mí misma y entregar esta ofrenda por amor a otros, ¿no? Entonces es entregarnos también a otros, es algo muy maravilloso. Es importante entonces seguir con 2 Corintios 8. Los versículos 7 y 8 dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Entonces, estos dos puntos definitivamente involucran el amor a Dios y por supuesto, ¿no? El amor también a nuestro prójimo. Ahora, dado que hemos asimilado lo anterior, podemos decir, vale la pena dar. Vale la pena dar. Proverbios 22:9 dice, el ojo misericordioso será bendito. Qué maravilloso. Sabemos que la palabra del Señor dice que todo lo que se siembra, se cosecha. Y Proverbios dice, el ojo misericordioso será bendito. Y cuando dice que es bendito, pues eso es un sinónimo de que uno va a hallar bendición. No del hombre tal vez, pero Dios abre puertas. Dios tiene para que también te mire a ti con misericordia y podamos ser llamados benditos. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nunca nos pareceremos tanto a Dios como cuando damos. Precioso. Nunca nos pareceremos tanto a Dios como cuando damos. Bueno, que Dios te bendiga y la paz del Señor abunde en tu corazón. Amén.